Hola chicos, buenos días. Vamos a ver algunas recomendaciones para crear diapositivas correctamente. Aquí pueden ustedes ver todas los temas que vamos a tratar el día de hoy. La primera cuestión que tenemos que revisar con nuestras diapositivas es que no esté demasiado atiborrada de elementos, ni demasiados elementos gráficos, ni demasiado texto. Piensen en cuando alguien publica en redes sociales mucho texto. Es más o menos lo que sucede con las diapositivas cuando están mal diseñadas. Debemos de separar las diferentes diapositivas, debemos de crear diferentes diapositivas para un mismo subtema de lo que estamos nosotros presentando y debemos de colocarlas de manera más o menos equilibrada para que el texto que nosotros presentemos por diapositiva dé sentido de una idea completa, pero no atiborrar de ideas una sola diapositiva para que se encuentre ahí mucho texto encaramado. A la hora de diseñar o adaptar una diapositiva, tenemos que tener en cuenta a quiénes se las vamos a presentar y en dónde las vamos a presentar. Por ejemplo, si es un auditorio con discapacidad visual, si son personas que requieren de inclusión porque tienen ese tipo de discapacidad, entonces no tiene sentido utilizar gráficos ni una cantidad de ellos. Tenemos que centrar nuestra presentación en cuestiones auditivas, en audios, y los textos que vamos a tener ahí nosotros serán simplemente como apoyo para nuestra presentación. En cambio, si es una audiencia sin ese tipo de discapacidad, podemos nosotros verificar que pues alcancen a ver lo que estamos proyectando, imágenes y texto. Entonces, ¿por qué eso de decir que somos sin discapacidad? Ya que desde que usamos lentes ya tenemos un cierto nivel de discapacidad, por ejemplo, algunos de nosotros. Entonces, si los de atrás no ven bien, pues es porque esa presentación no fue correctamente diseñada para la audiencia y ni por el tipo de espacio en donde estamos. Entonces, aunque todos pudiéramos ver perfectamente, si estamos en un auditorio muy grande y ponemos letras muy chiquitas, por ejemplo en el internet podemos ver recomendaciones de tipo de letra y tamaño 14, pues eso sería muy poco. Entonces no se recomienda. Se recomienda que lo vayas adaptando. Yo recomiendo para las instalaciones que tenemos nosotros, el tamaño de letra mínimo vendrá a ser el de 18 para el texto normal, el texto del párrafo, o el 36 para incluso más grande, 48 para los títulos y subtítulos. Más adelante la diapositiva viene específicamente con esos valores. Además, tenemos que, por ejemplo, diferentes tipos de aparatos y lugares nos producen un cierto tipo de resultados que pueden ser muy deseables o indeseables. Digamos, no podemos utilizar videoproyectores en un exterior porque la luz del sol totalmente apaga cualquier presentación que se haga. En un exterior se necesitan pantallas, televisores LED y apenas serían suficientes. Preferentemente se requieren pantallas gigantes LED de esas que están como en los billboards que ven ustedes anunciándose a las orillas de las carreteras o de las grandes ciudades. Ese tipo de pantallas hay muy pequeñas para lo que se requiere. Entonces, ese tipo de pantallas son las más adecuadas para estos exteriores. Ahora, depende de la hora también. Si es en la noche, a lo mejor un cañón de videoproyección va a ser más que suficiente para el lugar. Pero a mediodía, olvídelo. Aquí están los tamaños recomendados para las instalaciones que nosotros tenemos. Aquí específicamente les pido evitar tipografías con serifas. Las serifas son las líneas que tienen las letras en la parte de abajo. Esas se utilizan más que nada para trabajos impresos, para la lectura de trabajos en una hoja que andamos moviendo mucho. El cerebro
completa las líneas y es más fácil para nuestros ojos, cuando tenemos hojas impresas, utilizar tipografías con serifas. Pero para una presentación en PowerPoint es más fácil leer porque está fijo el proyector, no se está moviendo mucho. Para nosotros es más fácil leer eh, tipografías sin serifas. De hecho, los tipos se llaman en Word y en PowerPoint, se llaman sans serif. Todo lo que diga sans serif se refiere al tipo de letra que podemos nosotros utilizar en las pantallas, como la letra Arial, no es la única. Y las que sí tienen serifas serían como la Times New Roman, en donde pueden ustedes ver así como si vieran un bordecito en la parte de abajo todas las letras. Ahora les toca a ustedes realizar una diapositiva, bueno, una presentación con diapositivas en donde graben su propia voz, convertirla en un video, en un archivo de video MP4, y ese archivo MP4 lo suben a YouTube y lo comparten. Eso será parte de su evidencia. Evidentemente esa diapositiva tendrá que venir con todas las recomendaciones que aquí se hacen en esta presentación. Entonces, estas serían básicamente las instrucciones de la consigna 19. Aquí les dejo las instrucciones para grabar. Básicamente las dos opciones principales que utilizamos son las de audio y exportar a video, aunque hay más. Los que son expertos entre ustedes, que son pocos, pues ya sabrán cuáles son las ventajas y desventajas de las otras opciones. Pero nosotros simplemente vamos a estar usando el botón de audio en cada diapositiva. Ya cuando terminemos de grabar cada audio en todas las diapositivas que queremos, podemos exportar el video a un archivo MP4, que es un archivo de video. Aquí tenemos un diagramita en donde básicamente nos representa esa dinámica, ¿no? Y les estoy indicando cuáles son los controles. Por ahí pongo que es un cuadrado azul el que hay que presionar para detener la grabación, pero es un cuadrado rojo, no es azul. Finalmente, lo de las plantillas, pues cada vez que uno crea una nueva diapositiva o ya cuando ya las crearon, puedes cambiar la combinación de colores y la distribución de imágenes y textos de acuerdo a la plantilla que descargues de internet. Entonces, la herramienta que yo les enseño es cuando uno crea las nuevas diapositivas, ahí eliges en la parte de abajo todas las opciones o buscas en internet, hay un cuadrito de texto para buscar en internet alguna de tu agrado. Obviamente si tienes la versión gratuita de PowerPoint no tendrás acceso a muchas de estas, pero si tienes la versión empresarial o como en nuestro caso la institucional, pues sí tendremos acceso a una gran variedad de plantillas predefinidas. Y nosotros mismos podemos crear nuestra plantilla, pero eso no es parte de este curso. Bueno, aquí les hablo de dos cosas: transiciones entre diapositivas, que son los efectos de pasar de una diapositiva a otra. A veces se ve una cortinilla, a veces sube y baja la diapositiva, a veces se va desvaneciendo y va apareciendo la otra. En fin, hay un montón de opciones que ustedes tienen que explorar. En esta misma diapositiva voy a integrar varias y ustedes van a poder ver cómo entre varias diapositivas van cambiando los tipos de transición. Y bueno, otro tipo de cosas que se pueden hacer es dentro de cada diapositiva. Yo puedo hacer que cada cosa que vaya pasando se vaya presentando en diferente momento. Primero quiero que presente un título, luego quiero que presente un texto, luego quiero que presente un, una imagen. Yo puedo irlo programando esto. Esto ya es un poquito más complicado porque hay que elegir entre cada elemento el orden y el tiempo que va a durar, o si no quieres que dure un tiempo predeterminado cada vez que tú hagas clic o flechitas. He visto que muy pocas personas dominan esta parte. Es bastante difícil hacer una sincronización entre una presentación grabada y la presentación en sí misma. Casi nunca queda bien. Y cuando uno lo hace manual, como por ejemplo esperar a que pongas un clic para pasar de un elemento a otro, la gente abusa de la cantidad de estos elementos y se encuentra con la necesidad de que tiene que hacer clic cada vez y eso lo distrae.
cada vez que quiere que presente un nuevo elemento. Entonces yo les sugiero que no rebasen eh, más de tres elementos que aparezcan, acaso uno o dos que vayan apareciendo por cada diapositiva y no en todas las diapositivas. Aquí el asunto con las inteligencias artificiales como ChatGPT, que yo les estoy recomendando que de hecho usen mejor Gemini, aunque hay unas que se supone que son mejores como Claude y Gamma. Pero Gemini ahorita acaba de hacer una actualización muy potente y bueno, cada rato se actualizan y dicen que es la actualización más potente. Pero Gemini lo que hace es que para los estudiantes, en primer lugar, les da un año gratis de la versión Pro. Y en segundo lugar, aunque no tengan la versión Pro, la versión de la capa gratuita, sí les permite realizar muchas cosas como poner un montón de PDFs, Words, PowerPoints o archivos de texto plano, subirlos y pedirle mediante una instrucción muy elaborada que nos haga unas diapositivas con base en esos archivos. Podemos pedirle que resuma, que sintetice, que obtenga las ideas principales, ya dependiendo del objetivo de nuestra presentación. Vaya. Obviamente esto no se usa para nosotros no leer esos elementos, es simplemente para acelerar el proceso de creación de diapositivas y de presentaciones en PowerPoint. Porque si lo hiciéramos de esa manera, cuando presentemos de esa manera, pues que no es recomendable de no haber leído esos documentos y pedirle que haga todo a la IA, entonces eso acarrearía que cuando estemos presentando, pues se va a notar nuestro desconocimiento del tema. Y es muy fácil para los que estamos observando saber si la persona domina el tema o más bien está nerviosa. O sea, si se ve, si se sabe cuando está sucediendo eso. Entonces, no lo hagan, háganlo bien, lean todos sus documentos y usen la herramienta para hacer más expedita la creación de diapositivas. Entonces, usen Gemini, ese es el que les voy a recomendar. Y la manera de hacerlo es crear una instrucción se llama prompt en inglés. En español, en español mexicano no hay una palabra equivalente en español directamente, pero podríamos utilizar, digamos, la palabra orden o la palabra instrucción. Yo más bien diría el prompt, es algo así como una orden apresurada, eso sería más literal, pero simplemente una instrucción bien elaborada nos puede crear una presentación bien hecha o más o menos bien estructurada desde el principio. De cualquier manera, siempre tenemos que editar las presentaciones al final para corregir errores o para corregir formas de crearla. Además, estas herramientas les dan un poquito más de trabajo crear los efectos que nosotros queremos en cada presentación, como las transiciones o el orden de presentación de los elementos. Sería una instrucción demasiado elaborada y quizás sea más rápido para que nosotros la hagamos de manera manual. Entonces tenemos que medirnos sobre qué cosas queremos que nos haga la guía y qué cosas nosotros queremos hacer de manera manual por nosotros mismos. Y bueno, esta parte es la más interesante de todas porque es donde muchos cojeamos. La parte de exponer la presentación tiene que ver con algo que se llama oratorio. Entonces, ustedes son el orador y tienen que tener cierta capacitación sobre cómo hacer una exposición y en general con la desaparición de los temas de filosofía en el nivel medio superior, pues lo que es la oratoria, la poesía, la lógica incluso, están quedando fuera de los planes de estudio, imagínense. Entonces, sobre todo en otras partes del mundo, a lo mejor aquí no tanto. Tienen que investigar, si quieren mejorar, tienen que investigar en TikTok, en YouTube, en otras redes sociales, o de plano irse a la biblioteca de la Facultad de Filosofía. Bueno, ya no se llama facultad, pero lo que era Facultad de Filosofía. Y ahí hay varios libros de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
se pueden aventar una investigación profunda. Eso no será necesario para este trabajo. Para este trabajo es simplemente crear la evidencia de una presentación con los elementos tecnológicos aquí escritos, y ni siquiera va a ser obligatorio utilizar la IA. Tampoco va a ser obligatorio que ustedes utilicen, se graben a sí mismos con su lenguaje corporal, nada de eso. Simplemente esto es para saber más, para que ustedes conozcan lo que hay más allá. Lo pueden investigar, incluso puede ser el tema de la presentación que ustedes hagan. Bueno, les agradezco mucho. Al final va a estar el resumen. Ahí ya no voy a grabar audio y les deseo suerte con su consigna 19.